Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este foro Acciones para combatir la corrupción en la obra pública, organizado por el Sistema Estatal Anticorrupción en el marco del Día Internacional contra la Corrupción. Hoy, 9 de diciembre de 2020, agradecemos a las autoridades que nos honran con su presencia en esta tarde. Recibimos al contador público certificado Juan Liborio Fenech Cardosa, presidente del Comité Coordinador y Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Buenas tardes. Licenciada Claudia Angulo Castro, secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en Baja California Sur. Hola, buenas tardes a todos. Doctor Emilio M. Colón Zavala, pasado presidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles. Ingeniero Alfonso Alberto González Fernández, pasado presidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles y director general de Alpro Ingeniería SADCB. Buenas tardes, muy amables. Ingeniero Rodrigo Gallegos Flores, vicepresidente de ANEC MX, Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil. Maestro Jorge Mur Valdivia, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur. Buenas tardes a todas y todos. Álvaro Ramírez, presidente electo de FESIC. Buenas tardes. Andrés Gutiérrez, presidente ALEC. Buenas tardes. E ingeniero Roslin Velázquez, Ingenieros de Bolivia. Asimismo, damos la bienvenida también a los miembros integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, a los miembros integrantes de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur y demás autoridades que esta tarde nos acompañan. A continuación, para iniciar los trabajos del Foro de Acciones contra la Corrupción de la Obra Pública en el marco del Día Internacional en el Combate contra la Corrupción, se da la bienvenida oficial por parte del Contador Público Certificado Juan Liborio Fenech Cardosa, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Estimados invitados especiales del foro, compañeros integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, compañeros integrantes del Comité de Participación Ciudadana y participantes en general, quienes nos acompañan a través de las plataformas Zoom, Facebook y YouTube. Muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos reunidos, pues, de manera remota, respetando nuestra nueva normalidad y agradeciendo a cada uno de ustedes por su valioso apoyo con su participación en este tan importante evento en el marco del Día Internacional contra la Corrupción. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción, con la finalidad de aumentar la sensibilización respecto a este. De igual forma, el 31 de octubre del 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La finalidad de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir de manera eficaz y eficientemente la corrupción. Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos. Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. Lo anterior es creado debido a que la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países. Socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos cuya única razón de ser es la de solicitar soborno. También atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya que desalienta la inversión extranjera directa y a las pequeñas empresas nacionales les resulta imposible superar los gastos iniciales requeridos por la corrupción. Del mismo modo, cada año se estima que se paga $1 billón en sobornos y se calcula que se roban 2.6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del Producto Interno Bruto Mundial. De acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se estima que en los países en desarrollo se pierde debido a la corrupción una cantidad de dinero 10 veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo. Muchas gracias a todos y todas ustedes por su participación y asistencia. Bienvenidos.
Muchas gracias, contador. A continuación, cedemos el micrófono al maestro Jorge Mur Valdivia, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, quien se encargará de moderar la participación de las ponencias magistrales del foro Acciones para combatir la corrupción en la obra pública. No antes me permito leer la semblanza curricular del maestro Jorge Mur. Jorge Mur Valdivia es ingeniero civil por el Tecnológico Nacional de México, Campus La Paz, en Baja California Sur. Cuenta con la maestría en Ingeniería de la Construcción y maestría en Evaluación Inmobiliaria, Industrial y de Bienes Nacionales por el Instituto Tecnológico de la Construcción. Es doctorante en Ciencias Administrativas por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla con la tesis La pérdida de valor económico en empresas constructoras de La Paz, Baja California Sur, por efecto de crisis económicas en México. Para obtener el grado de doctor, actualmente estudia la licenciatura en Derecho en el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla. Asimismo, ha cursado los diplomados de Costos, Diplomado Internacional de Habilidades Gerenciales, Diplomado de Finanzas, Diplomado Técnico en Business Intelligence y Diplomado Técnico en Cómputo de la Nube, asimismo el Diplomado en Evaluación Avanzada, en BIM, en Alta Dirección y el Diplomado en Evaluación de Políticas y Programas Públicos. Está certificado en el estándar de competencia S0217 relativo a la impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal. Certificado en el estándar S0825 en supervisión de la ejecución de los trabajos de obra pública por el CONOCER. Fue presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Baja California Sur, en el periodo 2015-2018. En la actualidad, es miembro por 3 años del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, además de dedicarse al desempeño de su profesión como ingeniero civil, perito evaluador y como catedrático en el Instituto Tecnológico Nacional de México. Cedemos los micrófonos al maestro Jorge Mur. Un minuto. Creo que tiene un pequeño problema el maestro, pero ahorita... Nayeli, si quieres iniciamos con la semblanza del doctor Colón. Perfecto. Vamos a presentar la primera ponencia magistral. Tenemos con el tema ¿Cómo los contratistas pueden prevenir la corrupción?, a cargo del doctor Emilio M. Colón Zavala. A continuación, me permito presentar su semblanza. Emilio M. Colón posee un doctorado y una maestría en Ingeniería Ambiental del Chrysler Polytechnic Institute en Troy, Nueva York, bachillerato en Ciencias en Ingeniería Civil y Juris Doctor de la UPR. Es ingeniero consultor en recursos de agua, procesos de permisos y cumplimiento ambiental, director de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, pasante presidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles y pasado primer vicepresidente de la Academia Panamericana de Ingeniería, donde es académico emérito. Es miembro del Consejo Asesor de la Global Infrastructure Anti-Corruption Center, director de la Junta de Gobierno de la Caribe Federal Credit Union y presidente de la Junta de Business Alliance Insource. Además, es pasado presidente del Consejo Internacional de la American Water Works Association, es conferencista a nivel mundial en temas de la profesión de la ingeniería, movilidad profesional, prevención de la corrupción, desastres naturales, recursos de agua y medio ambiente, desarrollando y participando en diversos proyectos e iniciativas profesionales como lo son el Proyecto Mundial de Justicia y el desarrollo y promoción de planes de acción para la prevención, la corrupción en la industria de la construcción a nivel mundial. Entre 1993 y 1995 se desempeñó como director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de PR.
una de las compañías públicas más complejas de los Estados Unidos. Se retiró del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en 1976 a 2005, donde ocupó los puestos de ingeniero de área en San Juan, gerente de proyectos internacionales y jefe del grupo de planificación, incluyendo estudios de control de inundaciones y abastos de agua, construcción, permisos y respuesta. Asimismo, recuperación y mitigación de desastres naturales en Puerto Rico, Florida y el Caribe. Fue profesor y coordinador del programa graduado de Gerencia Ambiental de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Fue oficial comisionado del Ejército de los Estados Unidos, rama del Cuerpo de Ingenieros. Es ingeniero profesional y está en el registro permanente de la agrimensura, todos en Puerto Rico. Anterior fue planificador profesional en Puerto Rico. Sin más preámbulo, queda con nosotros nuestro invitado y damos la bienvenida al doctor Color. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y sobre todo, me da mucha alegría que hoy, en un día importante de la prevención de la corrupción, estemos aquí platicando sobre este tema. Si pueden pasar la próxima diapositiva. Muy bien, la próxima. Básicamente, ¿por qué es importante este tema en la construcción? Principalmente por las grandes cantidades de fondos que se envuelven, pues son muy aptos para la corrupción. Pero en el tema lo importante es enfocarse en las causas y su prevención y envolver a todos los participantes. El sistema de prevención de la corrupción es uno más de los sistemas gerenciales que tanto usamos en la ingeniería. Próximo. Estos son los componentes del sector de la construcción. Como verán, básicamente cubren casi toda la economía de un país y también del mundo entero. O sea, no solamente los profesionales, los contratistas, gobiernos, financieros, seguros, dueños, ONGs, academia y los medios. Por último, próximo. Los esfuerzos de combatir la corrupción están principalmente enfocados en unas organizaciones internacionales. La primera es Global International Anti-Corruption Center, quien comenzó mucho este tema y fue fundamental para el desarrollo del ISO 37001, estándar mundial para la prevención de la corrupción. Tanto el Consejo Mundial de Ingenieros Civiles como la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros y la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros tienen programas para promover la educación de la prevención de la corrupción. Pero muy importante en esto está el World Justice Project, quienes hacen análisis de la situación en los países del Estado de Derecho, que es muy importante en el tema de prevenir la corrupción. Próxima, por favor. Esto es básicamente importante. Estos son los pilares que tenemos todos los ingenieros. Son los valores de Estado de Derecho, ética y profesionalismo. Próximo. El programa de prevención de la corrupción requiere que se tengan leyes específicas y aplicables que son vitales. O sea que el gobierno tiene que desarrollar y poner esas leyes que sean efectivas. Y no es tenerlas en papel, sino vivir con ellas. Pero todos los componentes también tienen que implantar estas medidas buscando siempre detrás los valores y la integridad. Y hay que poner y ver la prevención como una gestión gerencial. Y repito, hay que ver cómo ocurre y cómo prevenirlo. Y la buena gerencia puede reducir básicamente el problema de la corrupción, mirando siempre el país donde se da el acto de la corrupción, el país de origen de personas u organizaciones envueltas y mayor investigación y aplicación transfronterizas. Próximo. Los requisitos básicamente de un plan, y estos son más o menos los temas generales que hay que tener a todos los niveles, que hay que poder implantar una política y programa de prevención. Hay que tener los controles
financieros, de adquisición y controles comerciales para prevenir estas acciones. Los costos de certificación varían de tamaño de organización. Existe, si está certificado por el ISO 37001, el requisito de que se hagan auditorías anuales de cuán bien la empresa o la entidad está cumpliendo con esos planes. Pero lo importante es que esos costos no deben de ser excesivos para que se puedan utilizar e implementar. Es importante comunicar la política y el sistema a todo el personal envuelto, ya sea gobierno, ya sea empresa privada, ya sea universidades, etc. Y tener un oficial de cumplimiento para este tema. Para el tema de seguridad ocupacional, sabemos que es básico en las organizaciones de las empresas de construcción tener la persona para el tema de salud y seguridad ocupacional. Hay que asegurarse que todos los asociados tengan sus sistemas de control. O sea, no es solamente el contratista, sino son los subcontratistas, son los suplidores y todos los que le dan servicios a ellos. Y es importante que haya a nivel de gobierno un investigador independiente gubernamental, sobre todo cuando puede ser el caso de que la persona quien se pueda acusar de corrupción sea un alto cargo de la organización, incluyendo el primer ejecutivo de la nación, si es necesario. Próximo. Los mecanismos de cumplimiento. Meramente con tener unos formularios no se logra el cumplimiento. Se requiere que la gerencia haga cumplir el sistema, que se cumpla en todos los niveles del sistema y que se planifiquen los diseños de políticas y procedimientos para prevenirla. Es importante tener una implantación eficaz de las políticas y procedimientos, como también el continuo mejoramiento de las políticas y procedimientos para asegurar su eficacia. Y finalmente, es muy importante desarrollar e incorporar las lecciones aprendidas de eventos de corrupción que se pudieron haber dado dentro de la empresa, de manera de que se pueda entender mucho mejor y solucionar los problemas. Próxima, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias de la corrupción? ¿Por qué es importante a todos los niveles y sobre todo para las empresas de construcción? En adición a los factores de ética es que hay riesgos legales. O sea, el encontrar a una empresa culpable de acciones de corrupción puede tener implicaciones económicas y cada día más y más los fondos internacionales de desarrollo niegan a aquellas firmas que hayan sido encontradas culpables de corrupción. Hay riesgos de seguridad y calidad. La calidad en la obra, la integridad de la obra son muy importantes, los riesgos financieros para la empresa y finalmente uno que muchas empresas cuidan mucho es el riesgo a su reputación. Próximo. Este diagrama les resume a ustedes la situación del Estado de Derecho de México. Debo decirle que mientras más se acerquen los puntos al centro, peor es la situación. Y eso pues son los temas, ¿no?, que hacen esto muy importante a nivel nacional. Esta es parte del índice del Estado de Derecho. Y ahí tienen que ver qué controles hay sobre los poderes del gobierno superior, la ausencia de corrupción, y esto es preocupante en México, como podrán ver, un gobierno abierto, la protección de los derechos fundamentales, orden y seguridad, el ambiente regulatorio y cómo se enfuerza esas reglamentaciones y las leyes. Y el sistema de justicia civil y justicia criminal. Próxima, por favor. Esto es básicamente, ¿no?, los números que tenemos con México. México tiene, comparado con el mundo,
tiene una numeración de .44, que es muy, el rango que está a nivel México con los otros países está en el 104 de 128. Esto lo que dice es que hay mucho trabajo que hacer en la parte del Estado de Derecho en México, pero yo creo que para muchos de ustedes están posiblemente más conscientes que yo de los problemas que tienen. Y yo los invito a que puedan ver los informes estos del Estado de Derecho para las áreas que ustedes pueden también movilizar para buscar solución a estos tipos de problemas. Próximo. Por eso aquí yo les pongo que las acciones tienen que darse primero por los entes gubernamentales. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que establecer la legislación, la reglamentación, para asegurarse de que se cumplan con ella, al igual que los funcionarios y los empleados. Pero también en el caso nuestro, que nos preocupamos más, los contratistas, subcontratistas y suplidores tenemos que cumplir. El hecho de que no haya un sistema gubernamental adecuado hace más difícil sus ejecuciones y cumplimiento, porque no hay base de que el resto del sistema funcione de acuerdo a estos postulados. Próximo. Las acciones del Estado son principalmente, y esto es más o menos para repetirles con ustedes, la parte de la legislación específica, que la reglamentación tiene que ser clara, el código y los estándares de ética que se desarrollen para los funcionarios públicos tienen que ser claros y que haya unos sistemas de seguimientos específicos para la resolución de problemas. Debe haber un sistema de evaluación justa de los empleados y también todos aquellos empleados que están en posición, por ejemplo, de aprobar contratos, de hacer subasta, que se tengan sus estados financieros de manera que uno pueda ver que no tiene un enriquecimiento injusto durante su día a día. Es importante la educación continua. Esto es algo que no debe pasar, inclusive no solamente a nivel gubernamental, sino a nivel de las empresas de construcción. Al igual que hay que remacharle a los empleados los temas de seguridad ocupacional, hay que decirle lo mismo con el tema de la prevención de la corrupción y tener la fortaleza de tomar acciones correctivas y que hayan consecuencias contra aquellos que hayan violentado los temas y las reglas de la prevención de la corrupción. Próximo. ¿Cuáles son las responsabilidades en las compañías de construcción? Bueno, se puede incurrir en responsabilidad por las actuaciones de sus empleados, las actuaciones de sus agentes, las actuaciones de sus firmas relacionadas o actuaciones de socios. Vean que esto es un marco grande, porque en la forma en que una empresa pueda ser responsable por las acciones de sus empleados, lo que demuestra es que no hay un programa efectivo del control de la corrupción. Próximo. Las áreas de acción. Obviamente, el primero es que el gobierno tiene que tomar la acción por implantar la reglamentación y la legislación. Pero la empresa tiene que tener un oficial de cumplimiento que tenga autoridad para conseguir la información y tomar acciones. Hay que desarrollar un código de conducta con medidas de prevención específicas, no solamente para la empresa principal, sino que asegurarse de que todos estos criterios estén también en sus subcontratistas y en sus suplidores. Y este es un proceso que puede ser un poco más difícil de lograrlo. Pero es importante que durante el reclutamiento de los empleados, estas personas se les explique inclusive los problemas de ética y de los problemas de la prevención de la corrupción. Es importante que haya un proceso de declaraciones de conflictos de intereses y es algo que se debe hacer en forma anual porque pueden cambiar las circunstancias. Que hayan medidas disciplinarias para aquellos que violen el programa de prevención de la corrupción.
Y es importante tener clara la política sobre regalías, hospitalidad y donaciones. Y ustedes pensarán por qué. Pues porque otro contratista usted puede ofrecer pagarle a un funcionario un hotel para una reunión que se vaya a hacer. Y eso en cierto sentido es regalías y son las áreas que abren el tema a la corrupción. El due diligence, yo siempre tengo problemas con esa definición, pero due diligence son las investigaciones que se hacen de punto de negocio, de los puntos fuertes y los puntos débiles de los negocios, que a su vez pueden representar riesgos para la relación comercial entre ambos. Los procesos decisionales se tienen que establecer a los niveles adecuados. O sea, tiene que ser personal que tenga unas responsabilidades a los distintos niveles en este punto. Hay que tener controles financieros, auditorías internas y en particular un análisis de riesgo. O sea, hay cada proyecto que se haga o en cada país distinto que se vaya a hacer un proyecto o, en el caso de ustedes y de nosotros también, las diferencias que hay entre los distintos estados en su reglamentación pueden cambiar ese análisis de riesgo para poder hacer negocio y no tener problemas de corrupción. Próxima, por favor. Estos sistemas requieren una serie de formularios y aquí básicamente se los estoy poniendo. El primero es con el evaluador independiente. Esa es la persona que va a hacer la evaluación y la auditoría de su empresa para el cumplimiento con los requisitos de la prevención de la corrupción. Y tener acuerdos de prevención de la corrupción para utilizarlos con subcontratistas, suplidores y otras empresas relacionadas con la agencia. Y eso puede llegar hasta el punto de seguros y puede llegar a la banca. De hecho, la banca en muchos sitios ya está pidiendo esta información para darle apoyo a los contratistas. Hay que tener una guía para la evaluación de esa revelación que se haga y las reglas para los individuos tienen que estar claras, al igual que el registro de beneficios, regalos, etc. Estas son las áreas que se ven como inofensivas, pero a la larga pueden demostrar acciones de corrupción. El tema más difícil es el de la notificación de actos de corrupción al gobierno. Y a menos que en el gobierno no haya una legislación y un funcionario independiente que investigue y pueda trabajar con estas notificaciones, este proceso no puede funcionar. Porque lo que se utiliza entonces es para tomar represalias contra el contratista, sobre todo si los actos que se presentan son para funcionarios gubernamentales. Los informes anuales financieros de los empleados claves son importantes para ver si tienen un aumento en su haber financiero más allá de lo que pueden ganar en la empresa. Pero por último, es importante que sin un compromiso gubernamental para esa prevención de la corrupción, no vamos a llegar muy lejos. Próximo. Estoy llegando ya al final. Básicamente lo que quiero recordar es que este es un proceso de movilización a la acción, tanto individual como las organizaciones profesionales, gobiernos, contratistas, diseñadores, medios, bancas, compañías de seguros, básicamente todos los sectores de una economía. Próximo. Y con esto pues los dejo próximo con meramente los puntos básicos que tenemos que recordarnos en este tema de la corrupción, y vuelvo al próximo a darle la próxima a recordarle quiénes son los componentes de este sector. Yo en mi presentación al final le he dejado una serie de referencias que tienen. Próximo. La próxima. Esa es mi información personal. Aquí tienen
una serie de sitios donde pueden ir a internet y conseguir esto. Por ejemplo, el World Justice Project, que es para una evaluación del Estado de Derecho, es un informe que se hace anualmente en 128 países y es muy importante para poder ver esa información. Muchas gracias y si es tercera. Muchas gracias, doctor Emilio Colón, por su participación. La verdad es que en la obra pública los recursos son muy grandes y efectivamente todos estamos vulnerables a poder caer en ese tipo de actos, de ser corrompidos, tanto funcionarios como empresarios, pero sobre todo lo más importante es caer en temas de impunidad. Me permito leer las conclusiones de su participación. En el marco legal y normativo, se requieren leyes específicas, efectivas, con valores como la ética y la integridad empresarial. No se pueden quedar estos en términos discursivos, sino que es necesario que se aterrice de manera real. No es suficiente trámites y mecanismos que solo queden en el llenado de los mismos formularios, sino que es necesario el desarrollo del marco normativo e institucional en la materia, sobre todo en evitar riesgos financieros y de reputación. La realización de acciones efectivas del Estado es fundamental para desinhibir actos de corrupción en la obra pública. Es necesario que existan medidas que lleven a cabo las sanciones, tanto en funcionarios como en empresarios, para llevar hasta sus últimas consecuencias el castigo a ambas partes, en caso de la comisión de este tipo de actos inmorales. La declaración de conflicto de intereses debe de realizarse de manera continua, de ser posible de manera anual. El combate a la corrupción es insuficiente si las sanciones se quedan solo en el funcionario, debe ser compartido. Es importante el compromiso gubernamental para lograr el éxito de este combate a la corrupción, pero debe ser de manera conjunta, tanto empresarios como gobierno. Es cuanto. Se te fue el audio, Jorge. Muy bien, muchas gracias. A continuación, me permito leer la semblanza curricular del ingeniero Alfonso Alberto González Fernández. Alfonso Alberto González Fernández es ingeniero civil con especialidad en mecánica de suelos y vías terrestres, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán en la generación 1985. Con 35 años de participación gremial, ha sido presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Sureste, de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana, FECIC, y del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles, WCCE, por sus siglas en inglés. Es miembro de diferentes organismos y asociaciones de ingenieros, tanto nacionales como supranacionales. Ha sido representante del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles ante la ONU, así como en la UNESCO y en la Federación Internacional de Organizaciones de Ingenieros, FEMOE. Es conferencista y consultor a nivel internacional en temas de ingeniería civil, mejores prácticas profesionales y combate a la corrupción, lo que lo ha llevado a dictar múltiples conferencias nacionales, así como en 15 diferentes países. Su fructífica trayectoria como ingeniero civil lo ha llevado a ser distinguido con 2 premios estatales, 2 nacionales y 3 internacionales. Actual past president del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles y director general de su empresa, Alpro Ingeniería S.A.D.C.B. Sin más preámbulo, queda con nosotros nuestro invitado. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, don Jorge. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación al contador público Juan Fenech Cardosa por invitarnos a participar en esta mesa, en este foro importante para el tema, que es otra pandemia que no estamos atacando y no estamos ni siquiera analizando a ver si va a haber vacuna y para cuándo. Así que muchas gracias, contador. Igual a la licenciada Claudia Angulo, gracias por la invitación de todo el equipo que está tratando de hacer pues la lucha permanente que hay que hacer contra este flagelo. Sin más, yo les pediría por favor la oportunidad de compartir pantalla para entrar y tratar de ser eficientes con los 20 minutos que nos han dado.
Ahí está. Muy bien, pues muy amables. Vamos a empezar. Como les dije, voy a tratar de ser lo más eficiente en cuanto a el uso del tiempo, porque este es un tema toral. Sin embargo, nos requeriría mucho más tiempo, pero bueno, vamos a utilizarlo lo mejor que se puede. En este foro llamado Acciones para combatir la corrupción en obra pública, yo le sugería a quienes me hicieron favor de invitar a la Secretaría Ejecutiva del Comité de Participación Ciudadana, que depende del Poder Judicial, la oportunidad de compartir algunas herramientas útiles y procesos eficientes en cuanto a la corrupción en la contratación de obra pública o en general de la corrupción. ¿A dónde nos lleva esto? Pues a partir de organizar la presentación en 4 diferentes temas. Primero, la naturaleza de la corrupción per se. Después, ¿qué es la corrupción? El posicionamiento oficial y las acciones. Y finalmente, lo importante y medular, las herramientas y procesos. Voy a hacer rápidamente esto. La naturaleza. Si partimos del análisis que hacían los filósofos griegos y todos estos grandes pensadores antiguos y modernos en cuanto a la corrupción, podemos hoy afirmar que esto no es algo genético, es algo que se ha fortalecido debido a la complicidad, a las redes que se tejen muy finamente y a veces burdamente para poder mantenerla y acrecentarla. La falta, como dijo atinadamente el doctor Colón, de controles para prevenir y para finalmente sancionar es cuando hablamos de impunidad, porque hay reglamentaciones o hay esbozos de reglamentaciones y procesos como hoy que nos ocupa en México hace 5 años, me parece, cuando mucho, ocurrió que había que instalar estos comités ciudadanos para el combate a la corrupción. Sin embargo, hoy vemos que se hacen esfuerzos, pero no estamos caminando a la velocidad que deberíamos estar caminando y no estamos cumpliendo con lo que deberíamos estar haciendo. Vamos a llegar a ello. Entonces, a mí me llama mucho la atención esto, porque si bien es cierto que existe y lo sabemos, pero en México todo lo tomamos a broma, como si fuera risa, como si fuera un chiste, como si fuera una payasada, todo lo que se hace cuando se entera uno, si se entera, porque a veces ni nos enteramos de lo que está ocurriendo, dado que se ocultan muy bien y a veces ni se ocultan porque saben como que no hay controles y no hay sanciones, siguen haciendo las cosas. Y hay un catálogo de dichos que tenemos nosotros los mexicanos en nuestro diario hablar que son de risa, ¿verdad? Porque parece que esto es algo de lo que debemos de reírnos y no combatirlo, que es lo que se está haciendo y para lo que nos han invitado y para lo que invertimos mucho tiempo también en estar en diferentes eventos, en diferentes lugares, tanto aquí en México como he tenido la fortuna de estar en otros países, hablando de corrupción y hablando de cómo combatirla y los esfuerzos que tenemos que estar haciendo. Y créanme que no es fácil porque, como les dije, esto es una red, hay un complejo tejido de contubernios y esto es en 2 vías, el que da y el que recibe o el que ofrece y el que acepta, como lo quieran ustedes ver. Eso complica mucho el accionar y es una cuestión transnacional, no es exclusiva de los yucatecos, ni de los sudcalifornianos, ni de los hidrocálidos, ni los neoleoneses, no, es una pandemia, como les dije, que ocurre en todos lados y tenemos el caso de la constructora esta brasileña famosa y de algunas otras que también exportan este tipo de malas mañas. Entonces, de ahí pasamos a ¿qué es la corrupción? Pues bueno, la corrupción sin más es el abuso del poder para beneficio propio. Y nos queda muy claro, aquí no hay que entrar en definiciones ni en cuestiones de raíces griegas y latinas. No, esto es el abuso de poder para el beneficio propio. Así que nos vamos llevando sorpresas porque las organizaciones que existen para precisamente ir apostando a ir combatiendo la corrupción, y apostando me refiero a esforzándose para ver todo eso en nuestro país. Estamos a través de la Secretaría de la Función Pública dependiendo
de alguna manera en este combate a la corrupción, pero resulta de risa, como les digo, esta situación, porque inclusive hasta se saca una clasificación como la que les presento aquí, que si es a gran escala, que si es corrupción menor o si es política. La corrupción es corrupción. No sé cuál es la diferenciación que puede haber, porque desde que sea corrupción es corrupción, y querramos llamarle como le querramos llamar. Sin embargo, pues hacen por la misma Secretaría esta clasificación que es absurda completamente. La corrupción a gran escala, pues es la que pues prácticamente tiene que ver con los actos que se cometen en gigantescas operaciones que se realizan, muchas veces veladas por diferentes cortinas que no nos permiten ver más allá hasta que no ocurren las cosas. Y generalmente participan no solamente los gobiernos, sino también los particulares, que se da muchas veces entre los particulares, que somos muy buenos para pretender que se organicen las cosas por parte del gobierno, pero nosotros a veces no hacemos lo que nos toca hacer. Y entonces a veces se hacen entre particulares estas cosas, o bien en una combinación entre particulares y servidores públicos. La corrupción menor, que es la que vivimos a cada rato, ¿verdad? Desde el policía de la esquina, el oficinista que está para recibir un papel y lo recibe, pero si viene con un billetito allá adentro, pues se mueve más rápido y más diligente las cosas. Esa corrupción menor, corrupción hormiga, ocupa mucho del Producto Interno Bruto, al que citaba el contador Fenech Cardosa cuando hizo su intervención, en cuanto impacta con relación al Producto Interno Bruto de una nación, lo que se pierde. Y no lo vemos porque si hay índices, y si ustedes revisen las páginas de internet, se van a asombrar que en promedio, si somos 130, número redondo, 130 millones de mexicanos, entre ricos y pobres, en promedio gasta un mexicano 165 pesos al mes en corrupción, en actos de corrupción, desde el viene hasta el que te hace cualquier cosa para que se acelere o no te pasen cosas. Entonces, en promedio, si ustedes multiplican eso por la cantidad de dinero y días que es, nos vamos a asustar. Y la corrupción política, que son los grandes amarres que hay para lograr concesiones de cualquier naturaleza, y luego nos enteramos que le dieron una concesión a fulano por tales y cuales cosas, y se hicieron bajo esquemas, dizque para evitar el centralismo, evitar un Estado pesado, sino que esté en manos de los particulares y se hagan ventas de garage como las que conocemos, que resultaron más bien arreglos que hubo entre cuates y se hicieron pues al margen de muchas cosas, pero dentro del marco legal existente, aunque nos parezca broma. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto que estaba yo comentando? Hay dos cosas, o sea, hablaba yo del posicionamiento y de las acciones. ¿Qué estamos haciendo? Uno, la corrupción y su combate es una utopía. ¿Es real? Porque si vamos a la cuestión utópica, pues bueno, es un ideal que persigue cualquiera. ¿Será que exista? ¿Será que eso es lo que es el combate a la corrupción? Más bien yo creo que de ser una utopía, y esta es una propuesta personal, debe de ser una realidad el combate que debemos nosotros de estar practicando para evitar y erradicar estas cosas, porque el utópico es relativo, depende de cada persona, de los valores a los que citábamos y de las condiciones de muchas situaciones. Pero lo que sí es importante es que debe de ser real y verdadera, como vamos a ver. ¿Y a dónde nos lleva esto? A un discurso oficialista. ¿Qué es lo que pasa con el discurso oficialista? El discurso oficialista no debe centrarse solamente en lo que dicen, ¿verdad? O en lo que estamos haciendo acá, o sea, de dientes para afuera, sino tenemos que ver acciones. Si no hay acciones, no vamos a creernos que estamos haciendo algo. Por eso también, más adelante lo voy a comentar, también un poquito con más amplitud, si podemos hacer y lograr ciertas reglamentaciones, pero si no les ponemos sanciones y vemos que las sanciones se apliquen, no sirve para nada. Entonces nos vamos a pasar con un discurso de que por cuestiones de austeridad no se puede, de que por cuestiones de que los
quienes están encargados pues no están en esas funciones, sus atribuciones para llegar aquí o allá, pues nos cansamos nada más en los rollos, como decimos coloquialmente aquí en México, en cuanto a que se está haciendo algo, pero no se está cumpliendo nada. Entonces, no estamos siendo realistas porque no estamos haciendo nada. Y hay un discurso oficialista que nada más satisface el discurso de quienes deben de estar haciendo algo. Esa es nuestra realidad. La realidad es que del 100% de los casos que se denuncian de corrupción en México, el 99% queda impunes. En una ocasión me preguntaban unos reporteros acá, me decían, ingeniero, me decían, ¿cómo usted ve acá? Yo estoy en Yucatán, estoy en Mérida. Me decían, ingeniero, ¿cómo ve usted acá en el estado la cuestión de corrupción? ¿Qué piensa usted? Y qué todo lo demás. Pues no puedo opinar, le digo, porque no hay datos. No hay una sola denuncia de corrupción. Una sola denuncia, porque llegas y no te la aceptan. Entonces no puedes tener datos para decir, todo es especulación, todo se supone, aunque todos sabemos cómo es. Entonces es a lo que decía, cómo hay un discurso oficialista, cómo se tapan las cosas y no se está encarando la realidad como debería de ser. ¿Por qué? Porque es una red y todos están implicados allá. Bueno, todos los que hacen esas cosas. ¿A dónde nos lleva esto? Mencionaba el doctor Colón algunos indicadores. Aquí está, por ejemplo, el de Transparencia Internacional. Pueden entrar a internet. Pero estas dos gráficas que pongo aquí en esta lámina tienen que ver con el reporte o sea, se entrega en 2019, pero son con datos de 2018. Y ahí, pues México, la verdad, no cantamos mal las rancheras, las cantamos requete mal o requete bien, según sea el punto en donde cada uno esté, ¿verdad? México estamos en el lugar 28 entre los 138 países que son evaluados. Quiere decir que estamos en el último quinto de la muestra. Pero además, en el grupo de los 20 que forman este otro grupo que se analiza también, estamos requete mal nosotros, muy mal. No estamos haciendo nada, al contrario, hemos retrocedido estos últimos años con respecto a lo que se venía haciendo. Parece broma, pero no es así. Aquí están los datos. Esperemos el reporte en 2020 que nos van a venir o nos deben de llegar con los datos que ojalá sí sean ciertos, que se van a conjuntar de 2019 para tener los reportes. Y es a donde hablábamos después. Si vamos a mandar gente, tiene que ser la gente que haga el trabajo y nos dé números ciertos, números reales, y no sea un discurso oficialista nada más para aparentar que estamos haciendo algo cuando no hacemos nada. Porque a nivel internacional, cuando se hacen esas evaluaciones, se hacen con datos oficiales. Entonces, nuestros datos oficiales tienen que ser ciertos para que hagamos esto. Y el mapa el mapa mundi que aparece en la lámina de la izquierda nos muestra que nadie en todo el mundo está exento de corrupción. La percepción de la corrupción es diferente en cada país, pero nadie, ni los países nórdicos que se presumen más avanzados en sus democracias y en su organización sociopolítica, están exentos de corrupción. En menor medida existe, pero existe. Entonces nadie es un santo, como decimos, pero bueno, hay quienes se esfuerzan por estar verdaderamente mejor que otros. Y nosotros nos estamos quedando a la saga, señores. Tenemos que hacer algo. Les felicito por estar organizando este tipo de reuniones. Y finalmente llegamos a al cuarto tema, que es un prontuario nada más de recomendaciones y herramientas para los procesos que pueden funcionarnos tal vez aquí. Lo primero y fundamental, que no nos hemos cansado de insistir en todos los foros a donde me han invitado y hemos insistido y llevamos esta propuesta, es a tener instituciones verdaderamente autónomas. Y me refiero a autonomía no solamente de pensamiento, sino de presupuesto, y conformadas por la sociedad, que no dependan de los gobiernos, que tengan independencia financiera, que funcionen como si fuera un fideicomiso el que los mantiene, para que no tengan que ir a pedir fondos a la autoridad y de ahí se pueda tergiversar o presumir algún tráfico de influencias para que te den el presupuesto, y que si tienes o no tienes, se tiene que garantizar que esa organización, como el caso de ustedes, el
el Comité de Participación Ciudadana, pues que sea verdaderamente ciudadana y no tenga que estar dependiendo de que si se le ocurre al mandatario o al gobernante o a de quien dependa, que esté en su presupuesto y diga, bueno, es que me redujeron el presupuesto y no puedo funcionar. Entonces, vamos a medio combatir la corrupción. No, no, no. Tenemos que garantizar esto. Pero también, así como necesitamos estas organizaciones autónomas con independencia financiera, tienen que ser de carácter ágil, tienen que ser sus procesos expeditos. No podemos crear organizaciones, como yo les digo, obesas, organizaciones pesadas, tanto en lo vertical como en lo horizontal. Tienen que ser diligentes para que todas las gestiones que se hagan allá sean ágiles y se garantice además que se va a resolver. Pero también es importante que se proteja a los denunciantes. Porque una cosa es proteger testigos y otra cosa es proteger a quien denuncia. Pero quien denuncia debe tener, como decía el doctor Colón, y me refiero siempre a él porque es un mentor en este tipo de cosas, hay quien denuncia con falsedad para mancillar el honor de una persona. Eso tampoco debe ser permitido. Al contrario, debe ser castigado. Así como exigimos el castigo de quien delinque, debemos castigar también al quien miente por el honor de una persona, porque el honor se construye en toda una vida. No se vale hacer trampa y aparentar que estás haciendo las cosas bien. U obtener un resultado de algo y dices, bueno, ya lo viste, al final quedó como queríamos. No, no quedó como queríamos. Fue un proceso amañado que tuvo que caerse porque los medios de comunicación protestaron, porque las redes sociales intervinieron, porque algunas otras cosas de la sociedad civil juegan un papel importante para exhibir. Porque ante la exhibición que hay en la sociedad, ya no se atreven tan fácil a jalar el gatillo, ya no se atreven porque están en la vista de todos. Eso es lo que tenemos que impulsar. Hablaba también del código de sanciones, es importantísimo que existe un código de sanciones, porque no hay que, bueno, como que medio robaste, como que medio hiciste. No, espérame, hiciste o no hiciste. O sea, esto no es... es como el embarazo. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? ¿No hay medio embarazado? No, ¿sí o no? O sea, no puede ser de otra manera más que de una versión maniquea, blanco o negro, sí o no. No hay medios puntos. Como les decía, me río que clasifiquen la corrupción, que si es mayor, menor o política. Corrupción es corrupción, punto. Entonces, tenemos también que garantizar que quienes integren esos organizaciones que estamos hoy proponiendo sea gente íntegra, que son cosas totalmente diferentes, tiene que ver con los valores, tiene que ver con lo que también decíamos, conflictos de interés, las cosas que tienen que estar dentro de todo este entramado que hay para poder garantizar que estas cosas funcionen. Las personas que están allá, yo no soy nadie para juzgarlas, pero tiene que haber un protocolo en el cual esté basada la selección verdaderamente ciudadana de organismos autónomos de quienes la van a integrar. Y no necesariamente aquí tiene que ver quién tiene más galones, quién tiene más doctorados y maestrías y todo lo demás. Señores, no. Las personas íntegras a veces es el paletero, es el panadero, es el que vende en la tienda. Hay gente íntegra que no tuvo la fortuna de ir a una formación académica, pero se comportan de manera íntegra. Entonces, no perdamos de vista esto. Esto nos lleva, sobre todo, yo lo decía, utilizar los medios para poder transparentar todo. Y todo es todo. O sea, los procesos, la selección del personal, de los contratistas, de los subcontratistas, de los proveedores, de todos, para que pueda haber equidad en lo que se hace. Y tenemos que garantizar también, como les decía, los tiempos para que se vayan dando y no nos tardemos más. Entonces, estamos avanzando, necesitamos construir un edificio firme, bien estructurado, bien cimentado, pero transparente, diáfano, para que podamos verlo todo a través de lo que ocurre al interior. No que se guarde intramuros los procesos para después salir a anunciar X o Y cosas cuando sabemos que al interior se cocinaron de manera muy extraña las cosas. Entonces, ¿cómo estamos combatiendo la corrupción nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros en sí? Ahora, al escenario,
¿Quiénes son los que tienen que entrar? ¿Vamos a combatirla? Correcto. ¿Quiénes son los que van a participar? Los contratantes, tanto un particular como el sector público, porque también entre los particulares se cuecen habas. Hay proyectos que están concesionados a particulares que hacen cada trampa, que para qué les cuento. Esa es motivo de otra charla. Los contratistas también tienen que estar en el escenario bajo las luces de los reflectores para que podamos ver todo. Los proveedores, los proyectistas, los financieros, aguas, porque en todo esto también se manejan muchos intereses. Todos esos tienen que meterse al escenario y estar bajo la luz de los reflectores para que podamos ir seleccionando las cosas de manera transparente, de manera legal, dentro de un marco jurídico que sea justo, como valga la redundancia, tiene que ser. Las condiciones, igual que tienen que existir dentro de este escenario, donde van a participar, como les decía, los anteriores actores, pues tienen que ser igual para todos. Aquí no podemos dar ventaja para unos y para otros, como decía el ingeniero Colón. Esto que para los sajones es aceptable, el famoso lobbying, que dice, bueno, vamos a tomar un café o vamos a comer y ahí platicamos un negocio que vamos a hacer. Ellos dicen que eso no es corrupción, yo lo contradigo, yo ahí sí lo contrario, digo, ¿saben qué? No, sí es parte de la corrupción, porque si yo me voy a sentar a comer con una persona y voy a hablar de la concesión hipotéticamente, de una obra pública, pues bueno, eso me está dando ciertas ventajas si me siento a platicar con él una situación. Entonces, si nos vamos a sentar, pues nos sentamos todos y platicamos todos el asunto, pero si nos vamos a sentar, lobbying viene de la palabra gringa como lobby, cuando vas a un hotel, ¿verdad? Te sientas allá a charlar allá cómodamente. Entonces el lobbying para los sajones es aceptable porque ellos dicen que no es corrupción. Pero bueno, ellos también, yo lo he observado, muchos dicen, es que nosotros somos una empresa completamente transparente, nosotros no sobornamos a nadie, nosotros contratamos a un gestor que nos hace todas las diligencias. Perfecto, solamente que ese gestor, dentro de los honorarios que cobra, están las mordidas, como decimos en México, que se incluyen dentro de los honorarios que va a cobrar. Entonces, aquella cadena de supermercados viene y te dice, ¿cuánto cuesta tantos millones? Aquí están, toma, yo ya te pagué, pero tú repartes ahí abajo, yo no sé nada, yo contigo me arreglé, lo que tú hagas es otra cosa. Entonces, con eso dicen, yo no cometo ningún acto de corrupción. Hay muchos más ejemplos, ¿eh? Ya saben a quiénes me refiero, pero hay muchísimos más ejemplos de todos esos. Entonces, eso es importantísimo, que exista certeza jurídica, que las condiciones sean las mismas para todos, que las empresas sean localizables, porque resulta que después se contrata a uno y no existe su domicilio, resulta que en un celular era toda su oficina, era toda su empresa y tiene contratos fabulosos. Y las garantías que nos piden, en el caso de nosotros, los que somos empresarios constructores, pues nos piden un montón de garantías, seguros y fianzas. Yo no sé si a los demás que contratan, llámese despachos contables, despachos legales y todo, les permiten hacer su trabajo sin ofrecer las mismas garantías que a nosotros nos piden por una parte. Entonces, si queremos que las condiciones sean iguales, debemos exigir que también sea lo mismo. Porque así como contratan a un constructor, se contrata un dentista, se contrata un abogado, se contrata un... Entonces, las condiciones tienen que ser justas, porque si no, eso implica costos que muchas veces se evitan para que esto no ocurra. Y las sanciones tienen que ser punitivas para que duelan, ¿verdad? O sea, si no hay sanciones y es solamente una amonestación administrativa, pues no pasa nada, me río. Y después, si no le sancionan lo que se llevaron, pues menos. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Unas herramientas. Y no estamos descubriendo el hilo negro. Hay herramientas que existen, ¿verdad? Por ejemplo, la primera, impulsar la figura de testigo social. Y ahí no necesariamente tiene que ser una persona con estudios académicos, ¿verdad? Un testigo social está dentro de la reglamentación que existe en la Secretaría de la Contraloría, de la Función Pública y como se ha venido llamando, quiénes son las personas que pueden ser dentro de un padrón testigos sociales, que es un absurdo, ¿verdad? O sea, entonces te ponen una serie de condiciones para que entres a un padrón que maneja una dependencia, en donde luego, si ustedes revisan los últimos actos de los testigos sociales y ven quiénes son los testigos sociales, pues se van a llevar tremendas sorpresas con ver que han sido unos cuantos y siempre los mismos. Entonces está muy extraño eso.
debe de ser más abierto, pero debe de haber un testigo social que garantice para la sociedad misma que las inversiones se están haciendo como se ofrecen, para que haya alguien de la sociedad civil que esté enterada de las cosas que pasan. La segunda figura es el auditor de obra, y quiero insistir en esto porque se trabajó hace unos sexenios en certificar ingenieros y arquitectos, gente que estaba dentro del perfil profesional que tiene un ingeniero o un arquitecto, que conoce el proceso de una obra para que participe para una auditoría de obra. Y entendiendo auditoría, quiero aclararlo muy bien, como el proceso de seguimiento de una obra, desde la convocatoria, la junta de aclaraciones, la licitación, la adjudicación, el desarrollo de la obra desde la cimentación hasta la entrega, así se va dando. ¿Y por qué tienen que ser ingenieros o arquitectos que conozcan el tema? Porque si hay ajustes en el proyecto, se van a detectar y se pueden objetar, porque si no luego resulta que adjudican una obra al precio más bajo y resulta que le cambian el proyecto porque aquel era cuate del que sabía que iban a cancelar el concepto de cancelería y lo puso a peso. Entonces, lógicamente fue el concepto más barato, todos los conceptos los puso más caros, y después como cancelan ese y le ponen cancelería de madera en vez de aluminio, resulta que la obra nos cuesta más. Y nos cuesta más no solamente en dinero, sino también en tiempo de ejecución. Por eso es importante que el auditor de obra entre a funcionar, pero que sean personas certificadas y calificadas académicamente, y no estemos improvisando a llevar a un licenciado a que nos haga una auditoría de obra o a un contador público, porque ellos, su perfil es otro y su formación es otra. Aquí estamos hablando de procesos constructivos en los cuales tienen que estar las personas que fueron formadas para eso, ¿verdad? Es como que me lleven a hacer una autopsia a mí, que soy ingeniero, pues yo no soy médico, no voy a saber cuál fue el resultado de la muerte de aquella persona, me van a informar, pues falleció por un infarto, yo no conozco esto. Entonces, por eso tiene que ser gente especializada en ello. Insistimos, es muy importante ello. Y tercera, también importante, esas dos pueden ser personas de la sociedad civil, pero la tercera tiene que ser una ley de protección a denunciantes, en la cual nosotros podamos garantizar, lo que yo les decía hace unos minutos, que quien se atreva a denunciar sea protegido por el Estado. Dos cosas fundamentales. Uno, que tenga la libertad para hacerlo, con probidad, ¿verdad? Porque también dije que no se vale mentir para manchar a la reputación de nadie. Tiene que ser importante esto, porque el Estado tiene la capacidad de investigar. Esta denuncia que se ponga en la ley de protección a denunciantes tiene que perseguirse de oficio. Nosotros no somos investigadores. Quien nos atrevemos, nosotros o quien se atreva a denunciar un acto de corrupción debe de contar con el apoyo del Estado, con el solo hecho de la denuncia como un robo, para que se persiga de oficio, porque nosotros ni somos detectives, ni somos agentes investigadores, ni somos nada. Entonces vas a presentar una denuncia y te dicen, bueno, dame los hechos. Bueno, ¿cómo te voy a dar hechos si lo que estamos acusando es de tramposos, no de tontos? Entonces no van a poner todos los elementos allá para que uno proceda, ¿verdad? Entonces la autoridad es la que tiene la obligación de garantizar que el proceso se siga de oficio. Y segundo, tiene que garantizarle la seguridad a quien se atreva a denunciar, porque luego te empiezan a perseguir, te empiezan a boicotear de todos los eventos en donde participas, te empiezan a intimidar y te empiezan a fastidiar, no solo en tu trabajo, sino hasta con tu familia. Así que esto es sumamente importante que se ataque para que se proteja. Una cosa, como les dije, es protección de testigos, y esta nueva figura que salió ahorita, no sé cómo se llame, pero una fundamental que te tienes que aplicar para lograr conseguir que esto funcione, si queremos combatir la corrupción, es una ley de protección a los denunciantes de actos de corrupción y que se persiga de oficio. Finalmente, decirles el pensamiento de Mahatma Gandhi: la satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo total es una victoria completa. ¿A qué nos lleva esto? A que, aunque parezca que no estamos haciendo nada, hoy lo estamos haciendo. Yo les felicito por este evento, por escucharnos, por prestarnos atención y su tiempo para que estas cosas ojalá logren ir moviendo
la piedra que tenemos tan grande que intentar mover nosotros en el turno que nos toque a nosotros jugar. Muchísimas gracias, buenas tardes. Aquí están mis datos de contacto para los que deseen hacer algo. Quedo abierto también a cualquier comentario, con todo gusto. Este es un tema que nos da para mucho. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero Alfonso González, por su valiosa participación. Indudablemente han sido datos muy importantes que van y están siendo considerados pues por quienes estamos viendo y quienes estamos interesados en estos temas de lo que es la corrupción en general y particularmente en la obra pública, que es lo que nos tiene aquí. Me permito leer las conclusiones a su participación. Existen elementos que dan naturaleza a la corrupción, que nacen con una complicidad con los actores involucrados, las redes que se generan en torno a ellos. El hecho de la existencia de faltas de control constituyen estos elementos orígenes de este flagelo que es la corrupción. La clasificación identificada de la corrupción está en términos de gran escala, cometida en los niveles más altos en las tomas de decisiones, involucrando a gobiernos y particulares. La corrupción menor con gran afectación en el Producto Interno Bruto, sin duda también de afectación nacional. Y la corrupción política, dada precisamente por la manipulación de políticas e instituciones. Es decir, en el marco legal existe para favorecer a ambas partes. Se manipula ese marco legal. Desde una concepción de la corrupción como un ente real, el discurso oficial queda solo en un discurso, precisamente en eso, amparado en la austeridad o escasez de recursos necesarios para implementar acciones contra la corrupción. Con indicadores y medidas internacionales se contradicen los datos dichos en discursos oficialistas. Derivado del anterior, si la tendencia internacional en el combate a la corrupción, que ha sido adoptada y exigida principalmente por el sector privado, e instituciones autónomas, debe ser con independencia financiera, con agilidad plena en sus gestiones para que sean efectivas en sanciones correspondientes y punitivas. De ahí que sean necesarias las siguientes propuestas en la inclusión de la obra pública. La figura de un testigo social, la auditoría de la obra con personal certificado y calificados, ingenieros, arquitectos, profesionistas relativas a la construcción, y una ley de protección a denunciantes que vengan a garantizar esa seguridad para quien está proporcionando datos inherentes a una corrupción y una posible denuncia ante estos hechos. Es cuanto a sus conclusiones. Muchísimas gracias, ingeniero. El agradecido soy yo, muy amables. A usted. Quiero hacer una breve pausa para recordarles que cada uno de estos participantes han tenido 20 minutos, al igual que el siguiente ponente va a tener 20 minutos. Al terminar la participación de los tres participantes, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas para que, en su caso, si ya tienen alguna, pueden irlas anotando en el chat, o si nos están siguiendo por redes sociales, especialmente por Facebook o por YouTube, puedan anotar sus preguntas para cualquiera de los participantes y se les va a hacer llegar en ese tiempo que vamos a designar, aproximadamente 10 minutos al terminar el último participante. Dicho lo anterior, me permito leer a continuación la tercera y última ponencia magistral en el tema Propuestas a LEIC, Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ingeniería Civil, a cargo del ingeniero Rodrigo Gallegos Flores. Me permito también leer su reseña. Rodrigo Gallegos Flores es egresado de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se desempeñó como delegado de la misma institución en la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC, México, de febrero 2018 a febrero 2020. Fungió como coordinador de la comunidad de Landín, Guanajuato, durante la primera jornada latinoamericana de vínculo comunitario de la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ingeniería Civil, ALEIC, en diciembre de 2018. Fue director en la Dirección Nacional de Innovación y Emprendimiento de la ANEIC México, de febrero 2019 a febrero de 2020.
Participó en la organización del primer concurso nacional de simulación empresarial celebrado en el marco del 35º Olimpia ANEIC en Torreón, Coahuila, en mayo de 2019, así como en la organización del primer concurso latinoamericano de simulación empresarial celebrado en el marco del 15º Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Civil, COLEIC, en Bogotá, Colombia, en octubre de 2019. Actualmente es miembro de la Dirección Académica Latinoamericana de la ALEIC, consejero consultivo de la Dirección Latinoamericana de Emprendimiento de la ALEIC, coordinador del Concurso Latinoamericano de Simulación Empresarial, funge como vicepresidente del 36º Comité Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC, México, desde febrero de 2020 a la fecha, y como secretario administrativo financiero del 15º Comité Directivo Latinoamericano de la Asociación Rodrigo Gallegos. Muchísimas gracias. Me voy a permitir compartir pantalla. ¿Me pueden confirmar si se ve la presentación? Sí, ya se ve. Okay. Muchísimas gracias. Pues antes de empezar, quisiera agradecer también al ingeniero Tito Fenech por la invitación a la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ingeniería Civil. El día de hoy, pues, vamos a platicar un poco sobre lo que es la obra pública y la corrupción y la visión que tenemos los jóvenes, en este caso, pues, un servidor, sobre este tema. ¿Qué es lo que voy a platicar o qué es lo que voy a tratar? Va a ser un poco más sobre lo que es la corrupción, leyes y organismos latinoamericanos que fungen, las obras públicas per se y algunas conclusiones que tenemos ahí desarrolladas. Y bueno, para empezar en esta sesión, creo que es importante retroceder un poco en lo que los últimos, porque en los últimos años nos hemos visto sujetos a un exceso de información referente a muchos temas. Un fenómeno que se denomina infoxicación, donde nos bombardeamos día con día sobre noticias catastróficas, de tal manera que nuestra mente termina instalando de cierta manera un adblocker, en donde ya solo tenemos ruido de fondo y no tenemos atención a lo que está sucediendo y a lo que nos están diciendo. Entonces, siendo así, comienzo con lo que es la definición, según el Diccionario de la Lengua Española, en donde menciona que la corrupción en las organizaciones, especialmente en las públicas, es la utilización de funciones y medios de aquellas en provecho económico de otra índole de sus gestores. Como mencionaba el ingeniero Alfonso, en pocas palabras, aprovechamiento de poder para mi beneficio. Entonces, la corrupción avanza y crece en tiempos de crisis, por lo que la actual pandemia no es una excepción, sino que es el ejemplo perfecto de lo que es la corrupción. La necesidad de cumplir y hacer frente a necesidades de una población provoca la movilización de miles de millones en fondos, ya sea para construcción de hospitales o para adquirir algún equipo médico. La supervisión y rendición de cuentas pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque las cámaras están enfocadas en lo que está sucediendo, en lo que nuestros gobiernos, nuestras asociaciones, nuestros organismos están generando para poder solventar todas estas necesidades. Y esto, de cierta manera, propicia o crea escenarios favorables, por llamarlos de esta manera, para el desarrollo de lo que es la corrupción. Y bueno, en cuestión ya un poco histórica, retomando un poco al origen, el 31 de octubre de 2003, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Oficina contra la Droga y el Delito, genera la Resolución 58.4 de la Asamblea General, en la cual se aprueba lo que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En este documento se enuncian medidas preventivas a través de políticas y prácticas que considera cada estado, así como la creación de un órgano u órganos, como lo vea cada estado, tanto en sector público como en sector privado, a través de un fundamento jurídico aplicable en cada estado pues llámese países, debido a que es la Organización de las Naciones Unidas, perdón. Y bueno, pues en resumen, ¿qué es lo que genera esta convención? De manera muy general, esta convención plantea los aspectos mínimos necesarios en los cuales cada estado tendrá libertad de adaptar y aplicar de acuerdo con sus necesidades, entendiéndose que obviamente no es la misma necesidad de combate a la corrupción en México como lo sería en Colombia, como lo sería en Chile, Argentina, incluso del otro lado del charco, por llamarlo de esa manera, en Europa, España, Portugal, Francia, Alemania. Cada quien tiene sus medidas, cada quien tiene sus problemas y deben ser afrontados de acuerdo a las necesidades. Y bueno,
Como podemos percibir, realmente el panorama ante la corrupción genera un escenario de preocupación, buscando que pues todo el retorno de estas actividades, pues ya también con la conocida nueva normalidad, busque un retorno de actividades que generen una recuperación con integridad. Esto también lo maneja la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y cómo es que busca esta manera? A través de la reducción de riesgos, a través de la reducción de malas administraciones, a través de la, pues, ya conocida búsqueda de la lucha contra la corrupción. También, entre ellas, recordemos también que la corrupción no solo existe en la obra pública, existe también en sector salud, en sector educación, sector seguridad. Es algo que está presente dentro de nuestros países y no podemos limitarnos o delimitarnos a lo que está sucediendo en un solo lugar. Una supervisión sólida en cuanto a lo que es la distribución de apoyos, paquetes de apoyo también, mostrará lo que es la apertura ante las adquisiciones públicas y van a generar la transparencia y cumplimiento de las normas anticorrupción, que es lo que estamos buscando, que estas cosas, que estas normas y estas leyes no solo se apliquen, sino que se cumplan, que se hagan valer. Y bueno, entrando a lo mejor solo un poco en lo que es materia de la obra pública, en Latinoamérica existen diversos organismos y leyes. Entre ellos, pues tenemos la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública en El Salvador, tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública. En Guatemala tenemos el Registro General de Adquisición del Estado, la Fiscalía contra la Corrupción, a través del Ministerio Público de Guatemala. En República Dominicana tenemos la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, el PEPCA, y la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. En Paraguay, por otro lado, tenemos la Contraloría General de la República y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En esencia, estos 4 países, que solo son una pequeña parte de lo que es Latinoamérica, tienen la misma función, tienen a lo mejor con una varianza en cuanto a términos, en cuanto a referencias por lenguaje, entendiéndose también la diversidad cultural que se vive en Latinoamérica, pues tienen la misma función, tienen el mismo índole, tienen la misma finalidad. Entonces, organismos hay, sistemas hay, leyes hay. Ahora bien, en México, que es el país en donde yo resido, tenemos, me voy a enfocar especialmente en estas 2 partes ahorita, en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y en la Organización Nacional Anticorrupción. En México contamos con estos 2 organismos que dentro de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción se mencionan los organismos integrantes de la regulación para establecer todos estos principios, todas las bases generales, políticas públicas, procedimientos que se deben llevar a cabo para la coordinación entre autoridades, entre todos los órganos de gobierno, entendiéndose que en México la división política va de federal, estatal y municipal, entonces que este accionar sea en conjunto y en mancuerna, para la coordinación de las autoridades en todos los órdenes de gobierno, en búsqueda de la prevención, detección y sanción a faltas administrativas y hechos de corrupción. Este sistema está integrado en primera instancia por lo que son el comité coordinador, comités de participación ciudadana, el comité rector del Sistema Nacional de Fiscalización y sistemas locales que se adapten en cada parte del país o en cada municipio o en cada estado. Estos mismos se integran a su vez, el comité coordinador se integra por lo que sería el representante del comité de participación ciudadana, quien pues es presidente del mismo. También lo incluyen, o lo integran, mejor dicho, los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción y de la Secretaría de la Función Pública. Estos son entes pues gubernamentales en México. Un representante también del Consejo de la Judicatura Federal y los presidentes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y del Tribunal de Justicia Administrativa. Muy en resumidas palabras de todo lo que les acabo de decir de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, los actores anteriores conforman realmente todo el sistema. Empezamos con los integrantes del Comité Coordinador, lo integra el presidente del Comité de Participación Ciudadana, lo integran los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción, que vendrían siendo el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y sistemas locales que vayan dándose, pues, según sea correspondiente. Entonces, como vemos, son las mismas personas integrando toda la ley, o todos los organismos,
pero cambian o varían las responsabilidades y atribuciones que se tienen dentro de. Unos tienen el poder de toma de decisiones y otros solo están de manera propositiva, siendo que los que están de manera propositiva son los comités de participación ciudadana y por ahí es donde debemos empezar a generar los ajustes. Ahora bien, referente a lo que es la obra pública, en el marco jurídico aplicable en primera instancia, tenemos lo que es la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma. También tenemos los reglamentos de construcción y las normas técnicas complementarias aplicables según la ciudad en la que uno se encuentre, ¿no? En la Ciudad de México, capital, aplican las NTC, normas técnicas complementarias, en su versión 2017. En la Ciudad de Puebla, que es en donde yo me encuentro y resido actualmente, no tenemos este tipo de aplicación en cuanto a normas, más que el Código Reglamentario Municipal del municipio de Puebla, pero también adecuamos y adaptamos lo que serían las normas técnicas complementarias en la versión 2004. ¿Por qué? Porque son normas técnicas complementarias aplicables a la Ciudad de México, no a la Ciudad de Puebla, no a la Ciudad de Pachuca, no a la Ciudad de Acapulco. Entonces, es buscar y adaptar para poder tener la normativa vigente y necesaria, garantizando la seguridad también de los usuarios. Y bueno, es claro, es inminente que el incumplimiento de nuestro marco jurídico aplicable nos encamina y es precursor de la corrupción que yo llamaría más básica. ¿Por qué? Porque es el inicio es el principio de una gran cadena dentro de las instancias reguladoras. Entre ellos, pues tenemos irregularidades administrativas, irregularidades técnicas, en donde los ingenieros o arquitectos, directores responsables de obra, como quieran, o el encargado de la obra, decide, bueno, pues yo creo que sí pasa con ese acero, vamos a ahorrarnos ese pedacito de acero, no lo vamos a comprar, entonces ya estamos haciendo una falta a lo que son nuestras normas técnicas complementarias. Tenemos supervisiones deficientes por parte de las oficinas gubernamentales, tenemos ejecución sin proyectos y sin estudios, y tenemos irregularidades en estimaciones, faltas de expedientes técnicos, unitarios en servicios, y pues la típica clásica, ¿no? Obras no ejecutadas o ejecutadas de forma irregular. Elefantes blancos que quedaron a la deriva sin una vista en su uso. Entonces, englobando todo esto, la omisión de atención a estos puntos genera, a mi parecer, como ya les decía, el nivel más básico de corrupción, el inicio de, pues, haciéndose de la vista gorda, como decimos aquí en México, creando afectaciones al servicio brindado. Y bueno, ya para hablar un poco de lo que es la corrupción en obra pública, yo creo que es necesario también remontarnos a los inicios, a lo más básico, los procesos de asignación. De acuerdo con la Secretaría de Función Pública, existen 3 tipos de procesos para asignar una obra, a través de los cuales está la licitación pública, que generalmente es de índole nacional, una invitación a cuando menos 3 personas y adjudicación directa. Sin embargo, pues de acuerdo al ejercicio de egresos de cada nivel de gobierno, entendiéndose de acuerdo a sus planes de desarrollo municipal, estatal, también se puede dar la ocasión o la invitación a cuando menos 5 personas, pero en esencia es lo mismo que la invitación a cuando menos 3. Y aquí, citando un poco la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicio al sector público, nos dice que todas las adquisiciones, arrendamientos y servicios de adjudicación, por regla general, se deben adjudicar, por regla general a través de licitaciones públicas, mediante convocatorias públicas también. Es decir, que cualquiera tenga acceso a ella. Y bueno, ya para no entrometernos un poco más de lo que ya se debe, pues también sabiendo que se tiene conocimiento de esto, la adjudicación directa, sencillo, procedimiento en el que se realiza sin una puesta en concurrencia y por ende no existe competencia, adjudicándose el contrato a un solo proveedor. Lo importante aquí son las recomendaciones que nos hace la Secretaría de la Función Pública, en donde se establece que este sistema de adjudicación o de asignación de obra solo se llevará a cabo cuando tenemos un único proveedor de servicio y se garantice que se obtendrán las mejores condiciones. También, pues ya en casos fortuitos, o de urgencia, o de fuerza mayor, es decir, que urge que se haga, necesitamos que se haga porque tenemos que atenderlo. Y también, pues, en cuestiones ya más de seguridad, contrataciones con fines militares, o cuando una invitación a 3 comprometa, la seguridad nacional.
La invitación a 3 es un procedimiento que, al igual que la licitación pública, existe una competencia e igualdad entre los licitantes. Las recomendaciones que nos hace la Secretaría de la Función Pública es que igual, en casos de urgencia derivados de casos fortuitos o de fuerza mayor, es decir, urge que se haga. Contrataciones con fines militares también, o que se ponga en riesgo la seguridad nacional. Y también lo principal que nos menciona es que se busca establecer barreras, para establecer filtros entre los que están invitados. ¿Para qué? Para que podamos asegurar la calidad del servicio que se nos está brindando. Y la licitación pública nacional, típica conocida por todos, es el procedimiento de contratación en el que a través de una declaración unilateral de voluntad contenida en una convocatoria pública, ahí ojo, pública, el Estado obliga a celebrarse el contrato para la adquisición de un bien o servicio. Pues ahí menciona la Secretaría de la Función Pública y hace énfasis en que se menciona el podrá y no el deberá. Esto con la intención de que cada Estado sea autónomo y busque siempre la regulación de sus adjudicaciones o de sus asignaciones, sin imponer y obviamente adaptándose a las necesidades. Y bueno, ¿dónde queda la corrupción? Es así que la relación principal que tenemos entre todos estos procesos de designación, y obvias razones incluyen al Estado, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Por qué teniendo todas estas situaciones de tanto control, de tanta regulación, qué es lo que está sucediendo? El proceso completo de lo que indica para la realización de obras públicas, al menos aquí en México, incluye desde planeación, programación y presupuestación de los proyectos. Que desde ahí pues ya estamos viendo que a lo mejor en algunas partes no hay proyectos. Posterior se envía y dado sea el caso se aprueba la presupuestación. La publicación del programa anual de obra pública y proyección para la presentación ante un comité o subcomité de obras públicas. Y entonces, aquí nos volvemos a cuestionar nuevamente desde los orígenes. ¿Qué está sucediendo? El plan de desarrollo, el plan municipal de desarrollo, plan estatal de desarrollo, plan nacional de desarrollo. ¿Quién tiene acceso a él? Realmente todos tenemos acceso a él. Todos, si nos metemos al sitio web de nuestro gobierno estatal, municipal o federal, podemos descargar el plan nacional de desarrollo y los planes. Pero, ¿quién tiene opinión sobre esto? Los llamados expertos en el tema, que resultan, pues, en algunas ocasiones ser el familiar no directo del funcionario público y que tiene la toma de decisiones. La toma de decisiones abarca conocimiento de los puntos débiles de los proyectos o puntos que aún faltan por consolidar, mismos que se ven corrompidos, se ven doblegados ante la inexperiencia del funcionario al no tener conocimiento de. ¿Por qué? Porque no tiene el perfil de arquitecto, porque no tiene el perfil de ingeniero, porque no tiene el perfil de constructor. Entonces, también no solo quedamos ahí, quedamos también que se ve corrompido por aquellos contratistas que fungen dentro del padrón pues municipal o estatal de contratistas, los llamados amañados. El proceso de designación es el siguiente nivel de corrupción, es la siguiente bolita en la cadena, en donde los presupuestos contemplados por el contratista llegan y se ven afectados. ¿Por qué? Por llegarle al precio. ¿Por qué? Porque de ahí tenemos que sacar para repartir aquí, para repartir allá, para repartir por el otro lado. Entonces, ¿de quién es problema? ¿Es problema del analista de los precios unitarios? Yo creo que sí, siempre y cuando, por cuestiones corruptas, el analista de precios unitarios resulte ser la misma persona que está dentro de la dependencia, o resulte ser el funcionario. Que resulta de que, oye, contratista, vente, yo te hago tu presupuesto para que puedas llegarle y de eso me caigo yo con una lana. Entonces, también después podemos retomar temas de inconsistencia en pagos ejecutados por volúmenes inexistentes o ejecución de obras fantasma, que se hacen las obras entre comillas, y ahí queda cobrado el tema. Ahora bien, ¿cómo combatimos esto? ¿Realmente son necesarias las nuevas leyes y sanciones? Yo creo que no. Yo creo que necesitamos una participación ciudadana real, capacitada y consciente, que sea abierto, que todos tengan conocimiento y que se les diga cómo se va a ejecutar, cómo es que se va a hacer. ¿Por qué? Porque no sirve tampoco de nada que abramos convocatoria a toda la población y al final lleguen personas que no tienen perfil o que no están interesadas en saber qué es lo que está sucediendo con la corrupción en la obra pública. A lo mejor, si vamos a la facultad de medicina de cualquier universidad, a ellos les interesa saber qué está sucediendo con la corrupción en el sector salud, pero no les va a interesar lo que está sucediendo en el sector obra pública, o en el sector infraestructura, mejor dicho. Entonces,
A partir de esto y la participación real ciudadana, puedo mencionar que el día de antier, en el estado de Sonora, se puso en marcha el programa de vigilancia ciudadana con participación de organizaciones sociales e instituciones educativas. Ojo aquí, instituciones educativas, a través de la Dirección General de la Contraloría. Esta es la regulación extra necesaria. Necesitamos que alguien externo esté vigilando, que no seamos juez y parte, que se observe y se manifieste la realidad de los procesos, que siempre se vea con la transparencia necesaria. Y por otro lado, en el cumplimiento del alcance de cada una de las obras, es necesario determinar y cumplir de manera pública esencial la información. Es decir, que sea pública no significa que sea conocida. Lo mismo pasa con como les comentaba, con los planes de desarrollo. Que yo pueda entrar y descargarlo no significa que yo tenga conocimiento de. ¿Por qué? Porque hay muchas razones. La principal, diría yo, porque no está en mi área. Porque yo no me voy a inmiscuir o me voy a profundizar en temas que yo no domino. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que empecemos con una difusión consciente al público de interés para que a partir de estos se pueda generar un árbol de conocimiento a las personas y aunque no nos interese, por lo menos sepamos qué está sucediendo. Esto también pues va mucho de la mano con lo que es la jurisdicción de cada uno de los trabajos, saber qué es lo que está sucediendo a nivel municipal, qué está sucediendo a nivel estatal, qué está sucediendo a nivel federal. ¿Por qué? Porque no podemos ir a decirle al del estado, oye, ¿por qué no me has arreglado mi calle? Cuando la calle le corresponde a obras públicas del municipio. Entonces, tener bien claro a quién se le tiene que exigir qué. Y, sobre todo, ¿cómo aportamos nosotros desde nuestra trinchera? Existen colegios de profesionales, y ya no solo hablando de colegios de ingenieros civiles, tenemos colegios de arquitectos, colegios de contadores, colegios de ingenieros mecánicos eléctricos, y estos mismos colegios se agrupan en federaciones de colegios. Tenemos sociedades técnicas, tenemos leyes referentes a la responsabilidad social, literal. Tenemos asociaciones civiles que tienen códigos de ética, que tienen ese plus, que tienen esa búsqueda del crecimiento personal, en el crecimiento del liderazgo, en el crecimiento ético, en el crecimiento moral. Aquí, pues, ya en temas a lo mejor un poco más románticos, por llamarlo de una manera, pues a mí aún no me toca, pero, y también espero que no me tarde yo mucho, pero pues sí los invito a que recuerden ese momento en el que terminando sus materias, dijeron, yo voy a hacer una tesis de investigación, o yo me voy a hacer un examen de egreso, o yo voy a hacer, debido a mi esfuerzo y mi promedio, me puedo titular automáticamente. Y recuerden ese momento, toma de protesta, en el que tú prometes que vas a jurar, tú juras que vas a servir a la sociedad y vas a hacer el uso correcto de tus conocimientos en favor de. Yo les digo, a mí aún no me toca, yo estoy apenas en el proceso para llegar a, pero la mayoría de aquí ya están en ese punto y algunos ya lo pasaron hace mucho. Entonces, recordemos esa parte en el que nosotros decíamos, yo voy a servir y voy a progresar en mi sociedad y voy a regresar a mi hogar y voy a sacar adelante esto. Nuestra ética, nuestra moral y criterio como profesionistas es lo que le va a dar la fuerza real a todas aquellas leyes, a todos aquellos organismos, a todos aquellos comités, porque nuevamente, ¿de qué me sirve tener nuevos comités? ¿De qué me sirve tener más participación? Si no tenemos la ética, no tenemos la preparación y no tenemos el perfil. Entonces, el combate a la corrupción no solo va en pro de decir, hoy yo voy a combatir a la corrupción, hoy voy a dejar de ser corrupto, o hoy voy a denunciar al corrupto. Entonces, va desde el crecimiento personal que cada uno tiene, y obviamente no corromperse, vaya, retomando el término, no se corrompan, no nos corrompamos. Y bueno, ya terminando, agradezco también nuevamente la participación, el espacio, el tiempo, y por un México libre, por una Latinoamérica unida, y por un mundo mejor, unidos todos contra la corrupción. Muchas gracias, ahí están los datos de contacto de la asociación, y espero hayan disfrutado de esta ponencia. Muchas gracias, ingeniero Rodrigo, por su participación. Muy interesante esa percepción que se tiene desde el perfil, inclusive de estudiantes o desde la formación de estudiantes hasta la aplicación real de los conocimientos
en ingeniería civil, en todos los procesos de licitación y obviamente ya en el ámbito profesional, la aplicación de los mismos. Y qué bien que un representante como usted, que pues viene dándole seguimiento a estos temas y con aplicación directa a los temas del combate a la corrupción, pues es doblemente valioso. Me permito leer las conclusiones a su participación. La corrupción como utilización de funciones y medios para beneficio personal. La corrupción genera una percepción en la sociedad de mala administración e indefiniciones en la supervisión o supervisión deficiente de los actos que observan, que supervisan y, por supuesto, que combaten. Los países latinoamericanos cuentan con leyes y organismos que constituyen el marco legal en la lucha de la corrupción en apego a su realidad e identidad cultural. En México se cuentan con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Organización Nacional Anticorrupción, que regulan el combate a la corrupción a través de figuras como el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana, tanto a nivel nacional como en los sistemas locales de los sistemas anticorrupción, tanto nacional como locales. Asimismo, en el marco legal de México, pero en lo relativo a la legislación de la obra pública, se cuenta precisamente con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su reglamento correspondiente, que marcan la acción en procedimientos y regulaciones en licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos 3 personas y adjudicaciones directas. Se requiere la participación ciudadana real con perfiles adecuados para llevar a cabo las funciones de reguladores externos como parte de una observación constante en los procesos relacionados a la obra pública y la manifestación de los actos verificados en apego a un ordenamiento de fondo y a sus atribuciones correspondientes. La implementación de códigos de ética en las organizaciones civiles como colegios de profesionistas, cámaras empresariales, asociaciones civiles, son necesarios para garantizar este valor precisamente llamado ética en la programación, en la licitación y en la ejecución de obras públicas, obviamente con recursos públicos. El combate a la corrupción no es de buenas intenciones, va desde el crecimiento individual en valores de todos sus participantes. En cuanto a su conclusión. Muchísimas gracias, ingeniero Rodrigo, por su participación. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Y bueno, muchas gracias en especial al doctor Emilio Colón Zavala, al ingeniero Alfonso Alberto González Fernández y al ingeniero Rodrigo Gallegos Torres por su participación en este foro, por transmitir los conocimientos que muchos nos han de servir para continuar en esta lucha que hemos iniciado. También quisiera agradecer la presencia de algunos invitados especiales. Está Álvaro Ramírez, presidente electo de la FECIC. Está Andrés Gutiérrez, presidente de ALEIC. Está el ingeniero Roslin Velázquez de los Ingenieros de Bolivia. El doctor Daniel Salas Limón, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León y vicepresidente electo de FECIC, y también el ingeniero Jorge Cornix de los Ingenieros Civiles de Argentina. Muchas gracias. Agradezco también la presencia de mis compañeros del Comité de Participación Ciudadana, a los titulares y a los enlaces del Comité Coordinador, y en especial al ingeniero Fenech y al personal de la CCEA que nos ayudaron con la organización de este evento. Y pues sin más que agregar, siendo las 2:58 horas del Pacífico, doy por clausurado los trabajos de este foro de acciones para combatir la corrupción en la obra pública en este 9 de diciembre de 2020, Día Internacional en el Combate a la Corrupción. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias. Muy amables, muchas gracias, mucho éxito. Muchas gracias y éxito. Muchas gracias. Gracias a todos. Con el compromiso de seguir mejorando. Gracias. Gracias. Hasta la vista.